vámonos con la cesárea, porque es un tema ahí que entra. Ahí vamos a llegar. El asunto de tú llevas cesárea desde el primer trimestre. Desde la primera consulta, no, usted hay que hacerle una cesárea. Si bien es cierto que con la ginecológica hay que tomarse tiempo, con las embarazadas hay que tomarse mucho más tiempo. Y en el momento que usted esté embarazada y que usted llegue a una consulta por primera vez, donde su ginecólogo obstetra, y que sabiendo que usted está embarazada, no se pare y le tome la presión arterial, o sea, no le tome la presión. En cada consulta que usted vaya, eso es una bandera roja grandota. De pacientes que van hablando de un ginecólogo y tú como ginecólogo le sigue como que el hilito. Sí, sí. Que mire, yo vine aquí porque yo fui donde fulana. Y hacen así, cuéntame más. Sí. ¿Qué te hizo? Cuéntame más. Sí, o si no, dije, no, yo siempre he dicho que esa doctora, de verdad. Si no, ¿Qué hizo ahora? Oye, ¿qué hizo ahora fulana? Oye, tu compañera. Hola chicas, bienvenidas a otro episodio de LR Podcast, el podcast de todas. Y en esta ocasión tengo una invitada súper especial. En primer lugar, quiero agradecerles a ustedes por la sintonía y por el apoyo al podcast pasado. Señores, ¿rompió? Definitivamente ustedes son las mejores. Entonces, sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, mi hermana, amiga, colega, la doctora Yocasta Herbert, ginecóloga. Ustedes me excusan, pero aquí solamente se sientan las mejores. Yo no sé. Gracias. Claro. Vamos a hablar, amiga, de un tema, mira, que yo estaba esperando, porque es un tema súper importante y yo creo que las mujeres le van a sacar mucho provecho. Este es uno de los podcasts que más provecho usted le puede sacar y que va a sacar, yo sé que lo mejor, nada de chisme, nada de controversia, yo sé que lo harán, pero háganlo, ¿cómo te digo? Como que de la mejor manera, saquen lo mejor de este podcast y vamos a hablar de nada más y nada menos que los red flags de tu ginecólogo. Esas cositas que cuando tú la ves, esas acciones que tú ves en tu ginecólogo, aunque sea de mi gremio, lo siento, colega, pero aquí estamos para decir la verdad con base científica. Esas cositas que hacen los ginecólogos y que nos pueden perjudicar, porque de hecho nos pueden perjudicar en algún momento a nosotros los que tratamos de hacer las cosas bien y que por una mala información que se lleva el paciente ya tilda quizás al que está haciendo algo bien con el que no. Hablemos sobre los red flags de los ginecólogos, las cosas que desde que tú veas esa acción en tu ginecólogo, lo mejor es huir o buscar otra segunda opinión. Amiga, iniciemos con usted, desglose. Antes que todo, gracias por esa majestuosa presentación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo contigo y sobre todo para la finalidad de este podcast, que es informar a las pacientes para que sepan lo que sí deben de ver en una consulta ginecológica de calidad, que cada médico que evalúe una paciente se sienta con la responsabilidad de orientar bien a cada paciente. Si investigamos y nos preguntamos qué son los red flags, que es un término que se ha acuñado mucho en las redes sociales, yo misma principalmente, no sé qué. Bueno, pues lo que nos dice es que son señales de alarma con relación a una conducta que debe de prenderte el bombillito, de decirte eso está mal, vete de ahí porque puede salir algo mal con relación a lo que se está haciendo. Y hay muchísimas conductas que hacen algunos médicos, algunos ginecólogos, que tal vez las pacientes por desconocimiento no saben que se trata de temas, que es normal, que se tratan de temas errados, que muchas veces lo hacen o porque el tiempo no les alcanza o porque en el más distante de los casos, porque tal vez no tengan el conocimiento ahí a la mano, que tal vez cuando la paciente se van dice, concho, debí decirle tal cosa, pero lo olvidé. Como por ejemplo, uno de ellos, cada paciente que asista a la consulta, tal vez entiende que lo que se le debe de durar en el examen físico que se le va a hacer, que es la evaluación completa, es nada más que te pregunten qué tú tienes, porque usted viene a la consulta. Eso es una red flags. Siempre que la paciente acude a la consulta, se le debe de hacer un examen ginecológico completo
preguntándole sobre los antecedentes personales y familiares que debe de tener cada paciente. Es muy importante, y tú que estás haciendo mamas, tú sabes que, por ejemplo, los antecedentes heredofamiliares como el cáncer de mama son muy importantes, y a veces las pacientes no tienen conocimiento de que si su mamá o su abuela, incluso un tío tuvo cáncer de mama, debe iniciar antes a hacerse su mamografía, por ejemplo, o que debe de tener mayor hincapié haciéndose su autoexamen de las mamas. Entonces, son cosas que sí se deben de hacer en todas las consultas, aunque sea en la primera consulta de ginecología. Otra cosa es, por ejemplo, que no se le pregunte a la paciente si está utilizando al momento algún tipo de medicación. Como por ejemplo, la paciente llega, yo tengo un sangrado uterino, estoy sangrando mucho, transvaginal. Doctor, mire, yo vine porque yo tengo un mes entero que estoy viendo la menstruación. Entonces, tu médico, ¿qué te va a hacer? Mire, hágase esto, hágase lo otro. Eso es una red flag muy grande. En ocasiones vemos pacientes que llegan, yo he ido a 10 ginecólogos y tengo lo mismo. Sigo con el mismo sangrado, sigo con la misma infección, pero el problema muchas veces radica en que no se te ha estudiado. Tú no sabes la causa de, y simplemente se van a tratar. Entonces, la importancia de que se te manden a hacer todos los exámenes pertinentes, de que se te pregunte si tú estás tomando alguna medicación, porque a veces la medicación está ahí el problema. En que, por ejemplo, la paciente tiene un sangrado abundante y es porque está tomándose una aspirinita, como me dijo una paciente hace poco. Una aspirinita para el dolor de cabeza. Se está tomando una aspirinita, no, me voy más lejos. Se tomaba una aspirinita porque eso era bueno para la salud. Ok. Entonces, preguntarle eso a la paciente si ha tenido procedimientos quirúrgicos previos, sobre todo. Ahora mismo se ve mucho que pacientes, por ejemplo, con el tema de que tienen una cesárea anterior, te dicen, yo quiero tener un parto vaginal. Tú tienes que decirle los pros y los contras de que tenga un parto vaginal luego de una cesárea. La paciente tiene que empoderarse de la patología que tiene, o sea, de su enfermedad. La paciente tiene que saber, no se puede ir con dudas cuando salga del consultorio sobre, yo vine porque tengo esto. La doctora me dijo que me hiciera esta sonografía, que me hiciera estos análisis, pero yo no sé qué tengo. Entonces, una paciente que se va a ir con dudas, y ese no debe ser el objetivo de un ginecólogo, por ejemplo, en la consulta. Entonces, ese red flag, ese primer red flag de tu ginecólogo se podría resumir en que si tú vas a tu ginecólogo y entiendes o no te fijas que te hicieron una buena historia clínica preguntándote por tus antecedentes familiares, tu fecha de primera menstruación, de última menstruación, tu primera relación sexual, tu último papá Nicolau, y si no hay un archivo, sea escrito o por computadora, que reserve esos datos, entonces tú de ahí yo creo que debes huir, porque lógicamente como médico en cada consulta no le haremos ese tipo de cuestionamientos a la paciente. Exactamente. Ese tiempo no lo tomamos básicamente en la primera consulta, y ahí es donde, gracias a Dios, tú vas a tener ese primer encuentro que te va a decir sí, definitivamente sí o no. Mucho me pasa que las pacientes llegan, se sientan, yo trato de analizar todo de ellas. Me encanta usar como un poquito de psicología para ver si tienen miedo, si son nuevas, y me gusta mirar su cara. Cuando se sientan, ellas inmediatamente me dicen, doctora, yo vine porque tengo esto. Exacto. Sí. Entonces, no me gusta frenarlas. Yo la dejo hablar, le dejo y hasta si surge alguna pregunta, le sigo preguntando. Pero luego de eso, yo digo, ahora vamos a empezar por el principio. Dame tu nombre, dame tu cédula, dame todos los datos personales, tus antecedentes familiares, y algo que las pacientes se sorprenden. Y es hasta, como que te digo, como que me da ese plus como ginecóloga. ¿Por qué? Porque cuando vuelven a la consulta, yo sé guardar algunos detalles de la conversación que luego yo le digo, te vi tal día, hicimos tal cosa, hablamos de tal y tal cosa, y la paciente se siente en confianza. Cónchale, aunque yo vea 10 pacientes al día, algo se me quedó de esta paciente. Y eso, no es desconocida para mí. Eso sirve hasta para romper el hielo cuando la paciente llega a la consulta, que tú asocies eso, o que, por ejemplo, si ya es una paciente subsecuente, una paciente que ya tú has visto, tú le dices, tú fuiste la que me dijiste que te pusiste unos óvulos sin que te lo indicara. Exactamente. Entonces, a veces son ciertas cosas que uno la pone ahí y uno hace empatía con la paciente. Y esa es una paciente que hasta porque no tenga un acto sexual placentero, cuando regrese a la consulta, te lo va a mencionar. Y qué bueno que sea así, porque tienen que preguntar todo. López se sentó en esta silla magistral en el podcast pasado y ella dio un buen tip.
un tip que era anotar todas las preguntas que le surgían a la paciente en casa o en el camino o en la sala de espera para luego hacerla y que no se quede con ninguna duda. Sí, y aprovechando ese mismo hilo, decirle a las pacientes que el médico por excelencia que debe de responderle todas sus preguntas es tu médico de confianza, que en nuestro caso nosotros somos el médico de confianza de las pacientes, porque a veces vemos que incluso si los esposos se enferman, ellas nos dicen, ay, que mire que yo noté que mi esposo tiene tal cosa. Entonces, si tu ginecólogo, por ejemplo, no te pregunta sobre si tus relaciones sexuales son placenteras, huya de ahí, porque se supone que si al ginecólogo tú no le comentas esas cosas porque te da vergüenza o porque tú sientes pena o porque tal vez tú entiendes que te están atendiendo muy rápido y no te están prestando la atención suficiente, tú tienes que entender que es tu salud la que está en riesgo. Y cualquier duda que te surja, ese es el momento de tú poder esclarecerla. Ese es el momento oportuno para tú poder esclarecerla. Si, por ejemplo, tú no sabes qué tipo de jabón íntimo tú debes de utilizar, ese es el momento que tú tienes que aprovechar y preguntar. Cualquier duda que te surja en la consulta, tu ginecólogo tiene la responsabilidad de instruirte, porque para eso son las consultas de ginecología, para orientarte con relación a todos los temas que tú desconoces, en base a tu cuerpo y a tu salud sexual y reproductiva. Me parece genial. Otro red flag, para seguir en ese mismo tenor, es un médico, un ginecólogo, porque estamos hablando de los ginecólogos, que manda a hacer las analíticas y no explica por qué. Y peor aún, cuando vienen las analíticas de allá para acá, no le explica a la paciente que salió con lujo de detalles y por qué hará otro estudio. Por ejemplo, muchas pacientes embarazadas a mí me dicen, doctora, yo llevo una sonografía 3D. Te digo que me pasa muchísimo. Y yo en particular, yo no mando a hacer sonografía morfológica ni 3D a menos que la paciente tenga un historial genético, un familiar con síndrome de Down o algo especial que yo quiera buscar, porque yo entiendo que es un dinero y yo entiendo que lo que yo te digo como doctor es como ley. Yo te digo, claro, hágase eso, tú vas a entender que tú tienes que empeñar lo que tienes que empeñar la casa, la nevera, por ejemplo, para buscar ese dinero. Entonces, que no es una prueba que tal vez no es necesaria, que no es estrictamente necesaria. Exacto, yo no juego con eso, pero muchas pacientes lo escuchan y piensan que con ellas no están haciendo lo correcto, porque no se mandó a hacer ese estudio. Entonces ahí entro yo y le digo, no, se te hizo una sonografía, todo salió bien con el bebé. Ahora, si hay alguna anomalía con los riñones del bebé, el cerebro, la nuca, algo que me oriente a que esa formación de ese producto no está siendo la adecuada, entonces ahí yo paso al segundo plano. Y yo no lo hago medalaganariamente, ni porque algo esté en moda, esa sonografía 3D, que el bebé se ve. Yo le digo, si tú lo quieres hacer porque te nace, porque tú quieres tener una fotografía del bebé dentro de ti, y eso para tu álbum está perfecto, pero no porque yo lo indique como una necesidad. Más bien lo veo como lujo si la paciente no lo tiene, amerita, pero es algo que hay que reconocer que está muy en boga, ¿verdad? Exacto, es así. Entonces, yo entiendo que el médico que no oriente al paciente sobre los estudios, ni cuáles fueron los resultados cuando lleguen, usted tiene que salir de ahí, definitivamente. Definitivamente. Otra red flags que es grandototota, no sé si la palabra está bien dicha. Esa es una bandera que hay que ondear. Es una bandera que hay que ondearla con estadio de béisbol. Porque, por ejemplo, todos los medicamentos, nosotras que somos científicas sabemos que tienen efectos adversos, tienen efectos secundarios, porque son fármacos y por ende son drogas, controladas o no controladas. Todos los medicamentos, o por decir en su gran mayoría, tienen efectos adversos. Si usted va como paciente a una consulta de ginecología y usted va porque usted se inició en sus relaciones sexuales y usted quiere un método de planificación, es una red flag que, por ejemplo, tu médico no te oriente sobre que un método anticonceptivo no solamente te va a proteger de un embarazo no deseado. Es una red flag que en ese mismo momento tu médico no te oriente sobre las infecciones de transmisión sexual. Es una red flag también que no te diga todos los efectos adversos que puede tener cualquier método anticonceptivo que tú decidas colocarte. Es importantísimo que te digan todo lo que tú puedes esperar cuando, por ejemplo, tú te inicias a utilizar un método anticonceptivo, sobre todos los beneficios que puede tener ese método anticonceptivo, pero sobre todo las cosas negativas que puede tener un método anticonceptivo. Es sabido que ciertas pacientes que, por ejemplo, tienen antecedentes mórbidos, o sea, que sufren de alguna enfermedad, como por ejemplo
la hipertensión arterial, la presión alta, la diabetes, o que por ejemplo tienen algún tipo de insuficiencia vascular, pacientes que tienen problemas de la circulación, quieren colocarse cualquier método de planificación. Así es. Si usted no le dice como ginecólogo que ese tipo de pacientes tienen que utilizar unos métodos de planificación que son exclusivos para pacientes que tengan su condición de riesgo, para no poner en riesgo su salud, eso es una red flag. Usted tiene que preguntar sobre todo, ¿qué me va a hacer este medicamento? ¿Qué yo voy a ver con este medicamento? Porque vemos mucho, por ejemplo, pacientes que se colocan un implante en el brazo. Yo me quiero colocar un tubito ahí porque mi mamá lo tiene y ella me dijo que le ha ido excepcionalmente bien. ¿Qué sucede? Que si, por ejemplo, ya usted ha tenido otro método anticonceptivo que tenga el mismo tipo de progestágeno, como lo tiene ese aparatico, y usted se la pasó siempre con un manchado constante desde el día 0, hay ciertos métodos anticonceptivos que comparten los mismos fármacos. Si usted, por ejemplo, no está orientado a que eso puede pasar, usted es candidata a que usted vaya a la consulta, por ejemplo, de Laura y le coloquen en el implante y la semana que viene ya usted tiene un sangrado. Usted vaya a mi consulta, no doctora, porque yo estoy aquí porque me pusieron eso, pero ese sangrado a mí no se me ha quitado. O peor aún, tengo 1 año y no he visto la menstruación después que me puse ese método. Si usted como ginecólogo orientó a esa paciente a que esos son efectos que puede tener el medicamento, que no necesariamente eso significa que ese método no te funciona, sino que tal vez no es el método ideal para ti, a sabiendas de que pudo haberte causado esa reacción, usted se lo va a retirar. Su ginecólogo tiene el deber y la responsabilidad de decirte, ciertos métodos pueden hacer que te llegue la menstruación varias veces al mes o que de plano tiene ese riesgo. No te llegue, que tengan el riesgo, pero de todos debemos saberlo. Yo tengo una dinámica bonita con las chicas que van a utilizar un anticonceptivo por primera vez. Y las que no, las que después del parto quieren iniciar con un método anticonceptivo, para yo orientarla, porque yo siempre le digo que el método anticonceptivo no lo impongo, y esta es una red flag. O sea, yo como ginecóloga, aunque puedo saber qué es lo mejor para ti, no te puedo imponer un método anticonceptivo. No, tiene que ser con tu consentimiento y un método que tú te sientas cómoda, porque como pongo yo, por ejemplo, digo, siempre que me indican unas pastillas anticonceptivas diarias, pero a mí se me olvidan. ¿Ese es tu método ideal? Tú no eres candidata a ese método. Tu método no ideal. Eres. Aunque quizás tú tengas como te digo, las probabilidades de usarlo, estén todas las condiciones, no es tu método ideal porque usted no es disciplinada. Y Exacto. Quizás también las chicas que de plano son maniáticas con ver su menstruación cada mes y no hay forma de que tú le digas, es un método anticonceptivo, no pasa nada, la menstruación no es una sangre mala que tiene que salir de tu cuerpo cada mes. Hay chicas que no entienden eso y quieren ver su menstruación mensual. Pues entonces tú no eres candidata de un implante subdérmico, como ya tú mencionabas, una inyección trimestral, porque son métodos que eventualmente tú tienes un 25% de probabilidad de cruzar o de cursar con un sangrado o que la menstruación de plano no te llegue. Pero lo que quería decirte es la dinámica que tengo, y es que yo tengo una diapositiva súper llana, lo más sencilla posible. Y cuando una chica va por primera vez, luego de las analíticas que le hice, porque todo por tiempo y sabemos que en 30, 45 minutos, que sea otra cosa, amiga, en 30 y 45 minutos, por lo general, hasta 1 hora me he tomado, hora y tanto con una paciente, a veces no se puede debatir todo y no por eso sea una red flag, porque ahora no vamos a poner en tela de juicio a los doctores que tienen que durar y hablar de todo. Vamos a hablar de un tema en conjunto. ¿Tú te quieres planificar? Sí, primero vamos a hacer esto. Ya vinieron las analíticas, todo está bien. Tú no tienes antecedentes ni tuyos ni de tu familia. Pues entonces tú eres candidata a cualquier método anticonceptivo. Ahí yo le volteo la computadora y le digo, mira, este es este. Están los anticonceptivos de largo plazo, de corto plazo, los hormonales, no hormonales, los no hormonales. Y luego de eso llegamos como a un consenso. Porque hay chicas que no quieren tener un aparato ahí porque dicen que se le mueve al corazón y eso le da una cosa. Entonces, que le engorda. Que le engorda. Sí. Entonces, creo que primero una buena orientación, y más con ese tema de los anticonceptivos. Con todo lo que hablábamos al principio, todo se basa en que se te haga un buen examen físico, que se te haga una investigación en la primera consulta que tú tuviste, que cada médico tiene su archivo principal de cada paciente. Ya no es lo mismo, ya no es necesario que yo te vuelva a preguntar lo mismo porque ya todo eso yo lo tengo ahí. Hay consultas que son subsecuentes, que ya tú conoces la paciente, que la paciente lo que ves a llevarte, por ejemplo, las analíticas, la paciente que te va a llevar una imagen que tú estás esperando para seleccionar, por así decirlo, y el tratamiento que se llevaría.
Con relación a lo que son las red flags también, por ejemplo, las pacientes embarazadas, las pacientes obstétricas que vayan a la consulta, a mí me mencionaba alguien que no vive en el país, pero que está embarazada y me dice, donde yo vivo, yo voy a la consulta y solamente me atiende una enfermera y me dice, ¿todo bien? ¿Tienes alguna duda? ¿El bebé se mueve bien? Ok, nos vemos en la próxima cita. ¿Sí? Sí, entonces para mí eso es tan cuesta arriba, nosotros que somos de la misma escuela, que sabemos bien que aunque tuviésemos la cantidad de pacientes que tuviésemos ahí con las embarazadas, si bien es cierto que con la ginecológica hay que tomarse tiempo, con las embarazadas hay que tomarse mucho más tiempo. Y en el momento que usted esté embarazada y que usted llegue a una consulta por primera vez, donde su ginecólogo obstetra, y que sabiendo que usted está embarazada, no se pare y le tome la presión arterial, o sea, no le tome la presión. En cada consulta que usted vaya, eso es una bandera roja grandota. Que, por ejemplo, no la pesen cada vez que usted va a sus chequeos prenatales, entiéndase los chequeos antes y durante el embarazo. ¿Por qué? Porque como hablaban en el podcast anterior, que lo estuve visualizando, mencionábamos, por ejemplo, que las pacientes tienen un estándar que deben de mantener durante el embarazo, una cierta cantidad de libras, que las pacientes son las que nosotros como ginecólogos entendemos que son las que no van a hacer que se ponga ni su vida en riesgo ni la del bebé. Así que si se sube de ahí, pues entonces eso es una señal de alarma de que algo está mal y que tal vez tenemos que suplementar esa consulta con un nutricionista para que la paciente coma lo adecuado. Si, por ejemplo, usted está embarazada también y va a la consulta y ya usted tiene más de 20 semanas y su ginecólogo no le escucha al bebé, eso es una bandera roja. ¿Por qué? Porque es sabido, nosotros como ginecólogos sabemos que, por ejemplo, los latidos del corazón del bebé son de vital importancia para nosotros saber, al igual que los movimientos del bebé, si hay una buena salud fetal o no. Y que en ocasiones la conducta que vamos a tomar, por ejemplo, si estamos siguiendo una labor de parto y escuchamos que esa frecuencia o aumenta más de lo habitual o disminuye más de lo que debería de tolerarse, eso es una señal de que nos indica detén esta labor de parto y interrumpe el embarazo de la manera más rápida. Entonces, son evaluaciones que se deben de hacer en cada consulta obstétrica que usted tenga. Desde que usted entre por la puerta, su médico debe de hacerle ese examen para saber entonces cuáles son las señales de alarma y dónde poder actuar a tiempo para prevenir sobre todo ciertas afecciones. Me parece genial. Otro red flag, amiga, y con este yo creo que tú te vas a reír muchísimo, es ese médico, ese ginecólogo, que cuando tú le haces una pregunta o le haces varias preguntas en tu búsqueda de la verdad, ¿verdad? Porque leíste algo, vamos a decir, en Google, que están en todo su derecho. Y yo misma incito a las pacientes. Tiene que haber un balance. A que investiguen. Le digo, mira, tú tienes este reporte, investiga, porque tal vez yo no tenga la verdad absoluta. Porque antes nosotros teníamos que ir a una biblioteca a leer libros empolvados. Ya no, ya las pacientes tienen la verdad en su teléfono. Entonces yo misma le incito a las pacientes. Te di un diagnóstico, investiga para que te empoderes sobre la patología que tú tienes y tú sepas lo que tú tienes. Y cuando tú le das el diagnóstico a la paciente, que ella se va con esa preocupación, es normal que busques, totalmente normal, y están en todo su derecho a buscar información en las diferentes fuentes, en YouTube, en Google, como quieran, para empaparse más y para volver con más preguntas. Ahora bien, el médico que se molesta por esa conducta que la paciente está renegando, doctor, ¿y por qué me van a hacer ese cono? Y es totalmente necesario. ¿Y la vacunación? ¿Usted cree que yo la necesito después de que ya yo tengo una lesión? O sea, yo creo que si tu ginecólogo no te responde con veracidad, con prudencia y con toda la base científica, no de que mis pacientes, no, usted no tiene estadística, porque luego 100 pacientes no hacen estadística. Desde luego. No, base científica. Lo que dice la literatura con todos los estudios que se le han hecho a miles de pacientes en diferentes continentes, por ejemplo, que ya eso está basado en la evidencia científica que dice que eso funciona, porque ya eso se ha comprobado. Exactamente. Entonces, ese médico que se molesta porque usted le está renegando, le está investigando, le está haciendo muchas preguntas con relación al procedimiento. Vámonos con la cesárea, porque es un tema ahí que entra. Ahí vamos a llegar. El asunto de tú llevas cesárea desde el primer trimestre. Desde la primera consulta. No, usted hay que hacerle una cesárea. Y mi colega me van a disculpar,
pero yo entiendo que la paciente está en todo su derecho de decir, yo quiero parto y quiero llegar al parto hasta el final. Ahora, si tú como médico, como yo decía en la residencia, yo le voy a mandar a Herbert todos los partos, pero si tú como médico de verdad no quieres o no tienes el tiempo, vamos a decir, ¿verdad?, de seguir una labor de parto, porque es una labor de parto, es una labor. Es una labor. Es una labor, o sea, no vamos a ponerlo aquí como que lo más fácil del mundo. Lo más fácil es una cesárea, 45 minutos, 1 hora, y te vimos. Madre sana, bebé sano. Sí, claro, pero una labor de parto es una labor de parto. Ahora bien, si usted como médico no quiere afrontar eso, yo creo que no está bien mentirle a la paciente y decirle, sí, todo el tiempo vamos a hacer parto, sabiendo tú que la paciente cuando llegó con toda la confianza, diciendo, yo quiero un parto, una paciente primigesta con todas las de la ley para parir, sin problema, que tú la lleves hasta un término y faltándole 1 o 2 consultas le digas, te vamos a hacer cesárea. Y luego cuando la paciente te pregunta, ¿por qué? Tú dices, no, porque tu pelvis no está buena, o porque ese muchacho es muy grande, sin tener la base científica de por qué harás este procedimiento. Que también que hacerla. Exactamente. Mira, ese es uno de los temas que más controversia trae, pues, bien como tú lo has dicho, porque es muy fácil decirlo, como que, sí, yo quiero parir, todo va a estar bien, y sí, y que te llevan con esa idea hasta el final del embarazo. Yo entiendo que es injusto para la paciente, porque si tú de plano no quieres sentarte a seguir una labor de parto, horas infinitas, porque con una cesárea, como bien tu cita, tú sabes a qué hora tú entras. Y tú vas a saber más o menos con un tiempo estimado a qué hora tú vas a terminar. 45 minutos, 1 hora. Con la labor de parto no sucede así. Y todo el médico que es ginecólogo obstetra lo sabe eso, sabe el riesgo que eso conlleva, el tiempo que eso implica, tú quedarte con esa paciente. Y si desde el principio tú eres un ginecólogo que a ti no te interesa seguir una labor de parto, no le mantengas la esperanza a esa paciente que esté en todo su derecho de exigir cuál es la vía de parto que quiere elegir, siempre y cuando no existan contraindicación, tanto materna como fetal del bebé, para que usted pueda tener una labor de parto. Si usted llega a la consulta y le dice a su médico, doctora, yo estoy embarazada y yo quiero que mi primer desembarazo sea por parto vaginal. Si hablamos de lo que mencionamos al principio, si ya una paciente que no tiene antecedentes de riesgos, por ejemplo, y usted sabe que tiene una pelvis apta, una paciente que puede parir por parto vaginal, que no tiene ninguna contraindicación, usted puede seguirle la labor de parto sin inconveniente a esa paciente, ¿cierto? Ahora bien, hay que individualizar cada paciente. Sí, claro. No le vamos a mentir. Por ejemplo, hay médicos que no se quieren arriesgar de más, porque por así lo vamos a decir, la labor de parto es un riesgo. Y hay médicos que tal vez no se quieren arriesgar y le dicen a la paciente, no, mira, a ti te conviene que te hagan una cesárea. Si no te explican cuáles son las razones por las cuales tú no eres candidata para tener un parto vaginal, y desde que tú entras por la puerta te dicen, hay que hacerte una cesárea, y no te explican basado en la evidencia científica y con tu caso específico, porque todas las pacientes son individuales, no te podemos dar una labor de parto por esto y por esto. Esos 3 pudieran ser, por ejemplo, un bebé que tenga, que pese más de 4.500 gramos, un bebé que es muy grande para nacer por parto vaginal, que por ejemplo, en una sonografía obstétrica, ¿verdad? Una sonografía de una mujer embarazada, veamos que el bebé se encuentra en situación transversa, que de ninguna manera, dicen los libros, la literatura lo explica así, de ninguna manera ese bebé puede nacer por parto vaginal. Es decir, no tiene la cabeza abocada al canal vaginal. No tiene la cabeza abocada al canal vaginal. O que, por ejemplo, usted tenga una enfermedad infectocontagiosa que pudiese afectar la vida del bebé de manera considerable. Entonces, son condiciones que no te van a permitir que tú tengas un parto vaginal. Por eso decíamos la importancia de individualizar cada paciente. Porque cada paciente es única, cada paciente es única, incluso cada embarazo es único. Yo soy pro partos y te voy a hablar. En esta semana tuve una paciente que llegamos hasta las 41 semanas esperando, ¿verdad? Esa labor de parto. Y ella me preguntaba, doctora, yo estuve investigando sobre la inducción de la labor de parto, y ahí yo te voy a comentar cuál es mi punto con relación a esto. Yo soy pro parto, pero no voy a inducir a una paciente a la labor de parto. ¿Por qué? Y ahí está, porque entonces usted parto, pero no la induce al parto. ¿Cómo así?
La inducción de la labor de parto con medicamentos, llámese misoprostol, y luego una conducción con oxitocina, tú sabes cuándo se hace, cuando el índice de Vision es desfavorable, cuando esa paciente tú ves que tiene 41 semanas y no ha empezado unas contracciones que vayan a hacer que ese cervix vaya a abrir, entonces ahí tú pones ese medicamento, pero los riesgos que conlleva ese medicamento y el estar ahí con la paciente, eso es un lujo que yo no me puedo dar. ¿Por qué? Claro. Porque hay más pacientes, porque lo hacen en universidades y en hospitales en donde mi relevo es Herbert. No, y donde la vigilancia es mayor. Hay mayor cantidad de personal, diferentes niveles, diferentes niveles de ginecólogos que R1, R2, R3, o me releva directamente un compañero con mi mismo nivel académico que yo sé que esa vida de esa paciente no va a estar en riesgo y de su bebé, porque tú tienes riesgo de que se desprenda la placenta, de que haya un óbito, que te haga un sangrado muy profuso, que haga un sangrado transvaginal. Entonces, en esos casos, yo a esa paciente que fue la única que me explicó o que leyó, que estuvo leyendo con todo su derecho sobre la inducción de labor de parto, yo le dije eso mismo. Yo no lo he hecho, lo hice en una sola ocasión. Una paciente que fue tempranito a la consulta, se quedó conmigo mientras ese misoprostol hacía el trabajo y yo veía otras consultas, porque tú tienes que estar ahí escuchando a ese bebé. Entonces, una inducción que dura hasta 24 horas, yo no la puedo hacer sola, no tengo el equipo, ahí yo definitivamente no lo haría. Pero después, la paciente que decida parir y que tenga todas las condiciones, pues así sea. Otra de las red flags que vemos también en las consultas, por ejemplo, pacientes que nos llegan con un reporte de un Papa Nicolau, que lo que dice es que la paciente tenía, por ejemplo, una de las lesiones menos agresivas, por así decirlo, una de las lesiones cervicales menos agresivas. Una metaplasia escamosa. Okay. Una paciente de 40 y tantos años que todavía está lejos de ver su menopausia, que te llega a la consulta, doctora, yo vine porque a mí hay que hacerme una histerectomía, yo me quiero hacer un vaciado, hay que sacarme todo. Ajá. Llegan las pacientes con esa idea en la mente, porque alguien tal vez, no queremos decir que por razones económicas o por las razones que sea, un ginecólogo te dijo, hay que sacarte la matriz porque eso va a degenerar en un cáncer. Ya esa paciente llega con esa idea en la mente. Pero usted no le ha dado a esa paciente todas las opciones de tratamiento que esa paciente tiene. Es una red flag que, por ejemplo, tu médico no te diga todas las opciones de tratamiento que tú tienes. Por el hecho de usted tener un sangrado transvaginal, que sea constante, que sea frecuente, que esté ahí, y que te hayan puesto tratamiento farmacológico tal vez en una ocasión y que no se dio, que muchas veces la paciente no tiene un apego al tratamiento adecuado. Es muy costoso. O es muy costoso y no lo siguió al pie de la letra. Tú no le puedes decir a esa paciente, hay que sacarte el útero porque el sangrado no se te quita. Dale todas las opciones a la paciente con relación a la condición que tiene en ese momento, independientemente de que si usted piense que la paciente lo puede costear o no, eso está en el derecho de la paciente. Usted no puede pensar que porque la paciente, por ejemplo, usted entiende que de recursos económicos limitados, usted no le venda la mejor opción de tratamiento para esa paciente. Usted tiene que ponerle todo el abanico de opciones, de posibilidades que esa paciente tiene. Es una red flag que usted no le diga a la paciente, tú puedes utilizar esto y esto. Y aunado a todo eso, decirle lo que es más beneficioso para la paciente. O lo que tú consideras. Estas son las opciones, pero yo creo que... Esto es lo que hay que hacerte, porque tú tienes mucho tiempo cogiendo lucha con eso, vamos a ponerte esto. No es así. Usted tiene que darle a la paciente todas las opciones de tratamiento, así sea una pastilla que cueste un peso, hasta la última tecnología que se hayan inventado los chinos por allá. Que no tenemos en el país. Que no la tenemos en el país, usted tiene que decir a la paciente, mira, tú llevas esto, tal vez nosotros no lo tenemos en el momento, pero esa opción también está, porque es muy mal visto que, por ejemplo, la paciente llegue y te diga, yo leí en tal sitio que existe tal cosa y que usted lo desconozca. Se ve muy mal. Daría mucha pena. Se ve muy mal y habla muy mal de ti. Entonces, por eso uno tiene que mantenerse en constante investigación para que usted le pueda ofertar a sus pacientes, que a fin de cuentas usted va a ser su médico de cabecera sobre todas las opciones que debe de tener para tratar cualquier cosa que le afecte. Me parece genial. Otra red flags, amiga, y ya con esta vamos a terminar este conversatorio que ha estado súper interesante, sin interrupciones. ¿Es un récord? ¿Es un récord? Sí. Yo creo que sí. Bien, red flag es como, me causa como picardía y me ha pasado, yo creo que yo te hice el cuento, de pacientes
que van hablando de un ginecólogo y tú como ginecólogo le sigue como que el hilito. Sí, sí. Que sí, mire, sí. yo vine aquí porque yo fui donde fulana. Y hacen así, cuéntame Sí. más. ¿Qué te hizo? Cuéntame más. Sí, o si no, dije, no, yo siempre he dicho que esa doctora, de verdad. Si no, ¿Qué hizo ahora? Oye, ¿qué hizo ahora fulana? Sí, Oye, tu compañera. Sí. Yo sería incapaz de hablar mal de un compañero en primer lugar porque entre bomberos no se pisa la manguera y en segundo lugar porque las pacientes a veces vienen con malas intenciones de devolver el mandado. Me pasó, amiga, una paciente. Tú me comentaste. Óyeme, qué imprudente. Luego le pedí excusa a la doctora, pero no porque se tratara de que hablé mal de la doctora, nunca, sino porque la paciente con malas intenciones fue y dijo, mire doctora, yo vine, se sentó y dijo así mismo, yo fui donde fulana de tal, nombre y apellido, y ahí ya yo me bloqueo, ahí ya yo no quiero ni saber nada. Cuéntame la porque historia, me dicen, más no me cuentes con quién te pasó. Entonces me dice nombre y apellido y lo que le pasó. Le digo, no, pero si para tu seguridad, hagamos esto. Algo totalmente como que no lo opuesto, sino lo que se debe hacer. Vamos a hacer esto para tu tranquilidad, vamos a repetirlo. Pues cuando se repite el examen, que no sale nada, la paciente se dirige directamente de nuevo a donde la doctora en cuestión y le dice que yo le dije que no salió nada. Y yo, ¿pero qué es esto? Inmediatamente me llama la doctora y yo muy apenada porque yo de verdad mucho respeto, mucho amor a todos mis colegas y ustedes lo saben. De verdad yo siempre trato de como buscar una confraternidad, que estemos unidos porque yo creo que en la unión está la fuerza. Y si quizás a mí se me pasó algo y tú como amiga y colega lo ves, me puedes llamar y decir, Laura, mira, yo tengo una paciente que fue donde ti y yo vi que tú no le indicaste tal cosa. O que tal vez la misma paciente obvió una información, no te dijo la historia completa, o no tú erraste porque entendió. tú no tenías toda la información a mano. Entonces el error la red flag no fue tuya en ese entonces. La red flag fue de la paciente, pero no está bien. Pero pasa mucho y los médicos tenemos que ser muy prudentes con las cosas que vamos a decir de nuestros colegas, cuándo lo vamos a decir, de hecho hasta otra opción de tratamiento, porque a veces no estamos de acuerdo y está bien, yo no estoy de acuerdo con el tratamiento que puso Herbert, yo digo, me parece bien, pero me gustaría intentar esto contigo. Sí, claro. Es una palabra que se ve totalmente diferente a decir, ese tratamiento a mí, óyeme, no se puede. Yo creo que podemos hacer como 3 o 4 podcasts más de los red flags, pero yo quiero que ustedes me cuenten ahí en los comentarios cuál fue tu experiencia más bizarra con un ginecólogo y por qué. Señores, muchísimas gracias. Gracias, Herbert, por acompañarme siempre en este podcast. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros durante este tiempo. De verdad, el tiempo en pantalla no alcanza para todo lo que tenemos que decir, pero estoy más que satisfecha y gracias, amiga, por tu participación. Gracias a ti por la invitación.